Esta exposición viene en itinerancia, había estado antes en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y es un encargo que nos hizo el DDI, que es una sociedad estatal para el desarrollo del diseño industrial. Entonces ellos lo que habían hecho era un ciclo de exposiciones que se llamaba Los valores del diseño, donde habían varios temas. Uno era la innovación, la utilidad, la comunicación, y a nosotros nos encargaron hacer una exposición sobre el proceso del diseño. Nos pidieron que fuera una exposición muy didáctica, muy asequible, incluso para un público que no tenía por qué ser especializado, y que tuviera pues esa voluntad de explicar lo que es el diseño y sus valores. Yo creo que es bastante importante que se entienda qué es lo que hay detrás de un objeto. Hay algunos diseñadores que tienen muy bien documentado cómo han llegado hasta la pieza final. Otra gente que no lo enseña la pieza final y ya está. Pero la verdad es que hemos encontrado que era muy enriquecedor ver cómo destapar un poco estas cajas, ¿no? Y ver cómo iban saliendo pues bocetos, iban saliendo maquetas, iban saliendo incluso citas o anécdotas que tenían que ver con la producción, con el cliente, cómo ha surgido realmente un proyecto. Desde el punto de vista del usuario, pues también es interesante que puedas ver cómo un diseñador ha llegado a esa solución, o a lo mejor por qué hay una serie de factores que afectan al precio de la pieza final, o si es la producción lo que interviene, todos estos factores que modifican o que al final generan el producto, ¿no? El diseño, yo creo que si somos un poco positivos, pensamos que cada vez la gente, el usuario, el consumidor, valora más, entre otras cosas porque hay mucha competencia. Entonces la gente pues compara un producto con otro y sin quizás ser muy consciente de ello están valorando el diseño, ¿no? Un valor añadido de un objeto. Quizás no se fijan únicamente en el precio, sino que empiezan pues a valorar otros aspectos de funcionalidad, si son prácticos, si es ligero, si ocupa poco espacio, si es asequible. Tampoco tratamos aquí en esta exposición de decir este objeto es buenísimo porque mira lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que queremos de alguna manera comunicar que los objetos, lo que diseñamos los diseñadores, no sale fruto del azar o de una idea genial, un día que estás soñando y se te imagina, te viene una chispa, sino que realmente hay muchísimo esfuerzo detrás, hay mucha gente implicada, hay muchos factores determinantes y todo eso pues ayuda al menos a que se respete un poco más esta profesión y se conozca mejor. En esta exposición podemos ver desde un rediseño, donde hay un encargo muy claro de rediseñar un objeto existente, es el caso de esta papelera. Hay una necesidad de mejorarlos, ¿no? Luego en otro caso pues sí, hay un encargo detrás de una silla de fundición de aluminio. Entonces en este caso es la Chair One de Konstantin Gricic. Esta silla, él se autoimpone de alguna manera un reto. Él quiere hacer una silla que sea completamente de aluminio, de fundición de aluminio. Pues hay como diferentes puntos de partida y diferentes situaciones, ¿no? Que se ven en la exposición, en los 10 casos que hay, se ven bastante una diversidad de proyectos, ¿no? En algún caso hemos pensado antes en el diseñador, porque sabemos en el caso de Gricic o no sé, la gente de Cul-de-sac, de Valencia, pues bueno, sabemos que es gente que detrás hay un proceso interesante, donde realmente se trabaja mucho, se prueba, se ensaya, se equivocan. En otros casos pues hemos buscado el proyecto. Hemos empezado con un caso histórico, que es una silla de los IMSS. Además está presentada de una manera como muy contemporánea porque explican el proceso con un vídeo, ¿no? Herman Miller hizo este vídeo casi como para utilizarlo como una herramienta de comunicación para sus empleados, para que supieran el porqué de esa silla, ¿no? Y es un vídeo muy bonito porque explica
desde la idea, desde el dibujo, cómo han ido como comprobando una serie de medidas, de dimensiones, hasta llegar a la pieza final, ¿no? Sí que hemos intentado que haya una cierta unidad en la manera de presentar los proyectos. Entonces, como se ve en la sala, cada proyecto tiene un color que lo identifica. Hay una serie de franjas entre proyecto y proyecto que es la transición de estos dos colores, un poco para también mostrar que hay puntos que siempre son en común, ¿no? entre los proyectos. Entonces hay aquí un solape de colores. Pero lo que hemos intentado es que cada proyecto empezara con el encargo, con el origen del proyecto y cómo ese proyecto se va ramificando hasta llegar a la pieza final. Entonces siempre hay el origen y la pieza final. Y entre medio hay todos los pasos, bocetos, maquetas, técnicas de producción, cómo se llega al nombre. La imaginación aquí está al poder, ¿no? Porque se pueden hacer muchísimas cosas con este material. Luego hay el juego este de volúmenes que también hemos generado, en la que decíamos que al principio el proyecto empieza con un brief, que es una hoja de papel muy planita. A medida que el proyecto va evolucionando y va cogiendo más cuerpo, pues también estas cajas van cada vez cogiendo más volumen. Entonces, pues esto da un poco un guiño, ¿no? Para mostrar cómo realmente esto se iba despegando de la pared hasta tener la pieza físicamente producida. Los textos que aparecen son testimonios de los propios diseñadores, en su propia voz, cómo ha surgido el proyecto, cómo lo han enfocado, los problemas que han tenido, los cambios de dirección, incluso hay ideas desestimadas. Entonces todo eso le da una cierta, le da como más vida. Puedes conocer al diseñador, ¿no? Yo creo que ahí puedes ver la huella, ¿no? del empeño, de la ilusión y un poco los testarudos que a veces somos los diseñadores para tirar algo adelante, ¿no? El título este de Happy End, también había otro que nos venía a la cabeza y que era quizás muy obvio, que es el Making of, ¿no? Pero el Happy End nos parecía que quizás iba un poco más lejos, porque en realidad habla de historias que han terminado bien. Y lo que mucha gente tampoco no sabe es que los diseñadores fracasamos no sé qué tanto por ciento, pero hay muchos procesos de diseño que por varias razones se interrumpen y muchas veces no prosiguen. En este caso, Happy End eran finales felices de objetos que al final han visto la luz algunos después de 6 meses de trabajo, pero hay otros que después de 4 años. 5 años o 4 o 5 años, como es el caso de la silla esta de la binaria, ¿no? Bueno, y la Chair One también. Él habla de que están en el 4.º año de la Chair One, al final ha llegado al momento que sale al mercado. Es un periodo tan largo que la idea esta de Happy End, pues claro, es como realmente tienes tantas ganas de que llegue ese momento que, bueno.